Bueno, buenas noches a todos los que se estén conectando. Vamos a guardar un minutito nada más y ya vamos a estar con Oscar Lieberman, dialogando con él y tratando de ver qué es lo que nos depara este 2021 aquí en Bahía Blanca, con todo lo que tiene que ver con la economía. La economía, el trabajo, las empresas. Así que bueno, vamos a ver si ya nos podemos conectar con Oscar. Mientras tanto, para aquellos que no me conocen, me voy presentando. Yo soy Miguel Caraciolo, pertenezco y estamos de alguna manera empezando en esta etapa a trabajar y aportarle a la gente cuestiones de distinta índole que les puedan interesar. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de ya conectarnos con... A ver, estamos ahí esperando. Vamos a ver. Bueno, empiezo a saludar a toda la gente que se ha unido, a Antonio, a Tamara, Juan Carlos. Bueno, acá tenemos, y acá está Oscar. Vamos a ver si podemos ya conectarlo. Ahí se ha unido. Vamos a ver si lo tenemos. Ahí estamos con eso. Ya casi lo tenemos. Bueno, a ver, Oscar, si... Ahora sí, te tengo acostado. Si querés te podés levantar porque ya la siesta se pasó. Y si podés... ¿Estás hablando a mí? ¿Qué tal? Sí, buenas noches, Oscar. Bueno, las fiestas fueron unas clases, así que olvidate. No, lo que pasa es que estás invertido en la imagen, Oscar. Estás invertido en la imagen. ¿Estoy torcido? Sí. No solo en la imagen. Esperá. Ahora sí. Bueno. ¿Estoy derecho? Estás derecho. Esperá que se me queda el teléfono, me queda muy bajo. Entonces con el licenciado en Economía, Oscar Lieberman, ya todos lo conocen, además del licenciado en Economía, empresario, comerciante, ya que tiene comercios, músico, profesor, bueno, en realidad, y algo que lo destaca indudablemente del resto, ¿no? Porque es una rareza que es hincha de Vélez Sarsfield. Pero bueno, eso al margen, vamos a charlar un poquito, Oscar, de todo lo que está pasando y todo lo que supuestamente vendrá a futuro, ¿no? Estamos en una etapa muy difícil del país y lógicamente estamos inmersos en el país. Bahía Blanca está inmersa en el país y lógicamente tenemos las mismas posibilidades y los mismos problemas. Yo digo que lamentablemente en todo lo que es la cuestión económica fundamentalmente, todo redunda siempre la excusa en una sola cuestión, ¿no? Esto es como, yo hago siempre el chiste como a dermicina, ¿viste? Que te paspás, te lastimás, tenés un problema, todo lo arregla la dermicina. Bueno, acá todo lo descompuso la cuarentena. La culpa es del COVID-19 y en realidad yo creo que la economía ya venía en picada desde antes. Pero bueno, más allá de eso, quien lo tiene que decir en realidad sos vos, que sos la persona entendida. Entonces, un poco para comenzar esto, Oscar, comentame un poquito, primero, bueno, hablame de este momento que estamos viviendo y ya después nos proyectamos un poquito a lo que vendrá, ¿no? O sea, en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, en lo laboral. Bueno, tenemos un dato que salió ayer, sin duda, que estamos alrededor de 20 millones de personas en estado de pobreza, lo cual realmente es muy preocupante, pero me parece que más preocupante esa situación que ya la tenemos va a ser mirar hacia el futuro, ¿no? Cómo salimos de esto y cómo bajamos ese índice. Sí, bueno,
Primero, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Es la primera vez que charlamos en público nosotros, ¿no? Es la primera vez que charlamos en público. Todo lo que charlamos antes no se puede hablar en público. Por eso vamos a tratar de guardar las formas, entonces. Sí. Mira, por lo menos vamos a hacer como cuando uno tiene que hacer alguna optimización y dibuja como una especie de polígono. Una primera cuestión que convendría señalar es por lo menos acotar dentro de dónde podríamos manejar la charla en función de lo que nos está pasando. Para eso quiero tirar algunas líneas que por ahí nos van a definir bastante cómo viene el problema. La primera cuestión es el tema de, como bien decías vos, esto de cuánto tiene de culpa la pandemia y cuánto de cómo venía antes la economía. ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Se cortó un poquito, pero ahora te escucho perfecto. Espera, no, porque me puse a hacer una pavada. ¿Te acuerdas con los cositos inalámbricos y se conectan solos? Nene, quédate quieto, ahí está. ¿Ahora me escuchas bien? Ahora te escucho perfecto, sí. Bueno, perfecto, me voy a quedar con las manitos quietas. Hay una primera cuestión que conviene diferenciar, lo que es cómo estaba la economía, cuánto tiene que ver la pandemia y cuánto tiene que ver la cuarentena. Primero porque, de acuerdo a cómo te toma la pandemia, es como un temporal. Como venís navegando y te toma un temporal. De acuerdo a cómo venís, te toma. Si venís bien armado, sólido, funcionando, te toma de una manera. Si venís mal armado o venís distraído, te toma de otra. Y si venís muy mal, como en el caso de Argentina, te toma de otra manera. Entonces, no a todos los países les pega de la misma forma porque no todos estamos en esta situación. Esa es una primera línea que conviene señalar. La segunda, que tiene que ver con plazos más cortos, es el hecho de la cuarentena. Es decir, independientemente de que podemos debatir sobre qué medidas convenían, cuáles no, cuáles se podrían haber hecho mejor, cuáles se hicieron bien, de acuerdo al tipo de medidas que tomás, y a esto me refiero a la cuarentena, es también cómo continúa la afectación. O sea, cómo venís, cómo te pega y qué medidas se toman en función de cómo te pega. ¿Sí? Y la otra cuestión que también tiene que ver es qué plazos tomamos en cuenta, o sea, de los procesos solapados que estamos hablando, de qué plazos hablamos y de qué ámbito, o sea, cuánto es macro y cuánto es micro. Normalmente, cuando una economía tiene un boom, no cuando anda muy bien, cuando despega muy fuerte o cuando viene muy mal, la macro explica más que la micro. ¿Qué significa esto? Cuando una economía está funcionando bien, cada cual se dedica a su problema microeconómico. El panadero se dedica al pan, el carnicero se dedica a la carne, a esta hora voy a hacer todos ejemplos de carne. El bodeguero se dedica al vino, cada uno se dedica a lo suyo. En la medida que la macro tiene un despegue muy fuerte, no que está bien, que viene mal, pero empieza a despegar, claro, te empieza a explicar un montón de cosas. Nosotros lo hemos visto en los momentos iniciales de los programas de reactivación, por ejemplo, cuando se puso en marcha la convertibilidad, el plan de competitividad cambiaria, el plan austral. En esos momentos hay toda una ola positiva en la macro que te arrastra. Entonces, tampoco está ausente de tu agenda lo que pasa en la macro porque vos tomás decisiones en función de eso. Pasas de una economía cerrada a una economía abierta, se estabiliza el tipo de cambio, podés comprar equipo, entonces uno empieza a tomar decisiones micro vinculadas a macro. Cuando las cosas están muy mal, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que explica la macro arrastra tanto que tampoco es mucho el margen de lo que uno puede hacer desde su microeconomía en función de lo que está normal. Tampoco es mucho el margen que puede hacer desde lo local en función de lo que pasa a nivel nacional. Entonces, ahí te junto dos cosas y después hay una tercera. La primera, esto de que como venías antes, te toma la pandemia, según las medidas que afectan más, y según si el fenómeno es un fenómeno muy macro o muy micro, es el margen de maniobra que tenés. Y la tercera cuestión que te señalo que esto tiene que ver mucho con lo que pasa en Bahía Blanca, es el hecho de que en todas estas situaciones hay procesos solapados, hay procesos que se van juntando. Procesos que algunos son de corto plazo, otros son de mediano plazo, otros son de largo plazo, hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hay decisiones que se tomaron hace más de 20 años que determinaron situaciones y procesos que hoy te están, no sé si te marcan, pero te establecen cierta forma de cómo funcionas. Eso se ve mucho en Bahía Blanca. Hay procesos que son más de corto plazo. Entonces, si vamos a discutir el tema de la cuarentena específicamente, qué medidas mejor, qué medidas peor, y sí, nos vamos a meter en cuestiones más de corto plazo. Si vamos a discutir sobre cómo nos agarró la pandemia, son cuestiones más vinculadas al mediano y al largo plazo, hacia atrás y hacia adelante. Si vamos a discutir qué podemos hacer, hay cuestiones de la macro que son prioritarias respecto de la micro. Quiero decirte que si no las haces a nivel nacional, en Bahía podrás hacer alguna cuestión
más o menos, pero te van a arrastrar en el grueso de las explicaciones. Y hay cuestiones que tienen que ver con esto de la agenda. ¿De qué agenda tenemos? ¿Qué agenda tenemos, por ejemplo, como ciudad? Y cómo el sostener una agenda de 20, 25 años te marca lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Porque también eso te da una pauta. Claro. No todas las ciudades tienen las mismas agendas. Esas agendas establecen políticas diferenciales y líneas diferenciales. Aunque las ciudades manejen poco, te establecen una morfología que tiene que ver después con la inversión que tenés o cómo vas a funcionar. Bien, entonces, basándonos en ese aspecto, hoy tenemos un problema grave que pasó esta semana para iniciar, ¿no es cierto?, con distintos rubros, con lo que es el comercio en general. El comercio está pasando una etapa complicada, los restaurantes, los bares, todos ellos, bueno, han retrocedido en la fase y se han visto otra vez impedidos de poder comercializar, con lo cual es un doble perjuicio, porque acordate que venían cerrados, algunos, los que sobrevivieron, hicieron un esfuerzo tremendo para poder abrir y hoy les dicen que tienen que volver a cerrar, lo cual es como ya darle un segundo tiro. Entonces, ¿cómo hacemos o qué se debe hacer para que esto empiece, dejemos la cuarentena de lado, empecemos a hablar ya con un futuro muy cercano, que creemos todos que ya empieza a moverse un poquito más la ciudad? ¿Cómo tiene que hacer el comerciante o qué se le puede ofrecer al comerciante para que de alguna manera empiece a salir de este pozo, ¿no es cierto?, y a reinventarse, porque esto es permanente. Los argentinos nos reinventamos permanentemente en todo porque nos cambia, todo el panorama nos va cambiando. Entonces, ¿qué debería hacerse y en qué se lo puede ayudar, ya sea desde el Estado, en este caso desde la comuna, para que el comercio pueda resurgir nuevamente y poder lucharla hasta empezar a salir a flote? Bueno, contextualizándolo en esas líneas que te marqué como primeras coordenadas, vos fíjate, Bahía Blanca es una ciudad que tiene, es como una maqueta de la Argentina, tiene esta cosa de la disociación entre lo que crece y lo que da de crecer y lo que da de generar empleo, pero por ejemplo, una de las características que tiene, que tuvo que ver con su origen como ex centro distribuidor, concentrador y distribuidor de mercaderías y servicios, La Puerta y Puerto del Sur, roles que ya no los tiene, pero que marcaron su forma, es una ciudad que tiene una tasa muy alta, un promedio mucho más elevado que otras ciudades del país de comercio y servicios. La presencia per cápita de comercio y servicios es grande. ¿Qué significa esto? No hablemos de crecimiento, hablemos de reactivación y hablemos de recesión. En momentos recesivos que van por el consumo interno, Bahía Blanca siente el efecto de manera mucho más intensa, así como en los momentos de reactivación también lo siente. Por eso, Bahía tiene esa cosa que siempre anticipamos el índice de desempleo o anticipamos el índice de recuperación. Cuando viene un ciclo de desempleo en el país, nosotros somos los primeros en acusar impacto. Y cuando viene un ciclo de recuperación, pasa lo mismo, de corto plazo. Naturalmente, venimos de 8 años de estancamiento, venimos de una economía interna, de una economía que está estancada y que pegó muy fuerte en el bolsillo y en el equilibrio de las familias. Ya el comercio venía mal. Si nosotros miramos antes que se desate la pandemia, el comercio venía muy mal. Y entre las cosas que uno veía caídas de venta, veía esa cosa de que así como se había expandido Bahía mucho más allá del centro, en los momentos de auge, Bahía volvía a achicarse, a concentrarse, se empezaban a cerrar zonas, una tasa de mortalidad de comercios que uno jamás verificaban, comercios que uno pensaba que eran inmortales, ¿sí? Es decir, había situaciones que uno decía, bueno, esto es inmortal, esto no se puede mover, y comercios que venían de afuera porque veían una plaza interesante y empezaban a cerrar, y una gran migración hacia la informalidad. Y esto lo quiero decir con delicadeza, ¿por qué? Porque yo no te voy a defender la informalidad. El tipo que invierte, pone un comercio, pone su capital, hace los trámites, paga los impuestos, se ve vulnerado por lo otro. También es cierto que
nuestras políticas públicas generan un enorme incentivo a la informalidad porque si haces las cosas bien te demoras en tiempo, en plazos, en costos. Generalmente la persecución tributaria es la que paga, no el que no paga, y esos incentivos cruzados hacen que funcione mal la asignación de resultados. Ahora, Bahía ya venía así. Te agarra la pandemia a una ciudad con esta situación, te pega muy fuerte. Con además otra característica que tiene con la otra coordenada que decía. Cuando Bahía Blanca empezó a establecer acciones en los 90, en los 90 Bahía Blanca tuvo un cambio por lo menos político. Son cosas que parecen sutiles porque si vos mirás lo que es el tamaño relativo de lo que es un municipio respecto de lo que es una nación o una provincia y lo que puede manejar parece chico. Pero también tiene su influencia. Bahía Blanca estableció un estilo en los 90 de administración municipal que dejó huella para siempre, se dejó huella hasta los días de hoy y que marcó algunas cosas. Algunas cosas pueden gustarnos, otras no, otras pueden ser buenas, otras pueden ser malas, pero yo te puedo tener algunas que son cambios que no son menores. Por ejemplo, este tema de funcionar corporativamente. Separarse de la noción de la comuna, del vecino que está cerca, que vos vas, lo conocés, le tocas timbre, le decís, te ven. De esta noción, ¿te acordás? Donde el concejal en una carga pública, un servicio a la comunidad, Claro. pasó a ser un trabajo altamente deseable. Bueno, pasás de esto y empezás a crecer mucho en la formación corporativa. El hecho de que tu gasto corriente empieza a crecer, un presupuesto creciente de una manera desmesurada, que no fue acompañado ni poblacional ni económicamente, ¿no? Empezás a funcionar con corporaciones, con entidades gremiales, empresarias, sindicales, promover cierto tipo de inversión, que está bien, no digo que buena, que mala, buenísima, la inversión de gran escala, pero sin establecer al mismo tiempo líneas donde vos digas, bueno, ¿cómo integro a la ciudad que ya tenía y que tenía su propia dinámica a esta nueva dinámica? ¿Hasta dónde nos favorece crecer mucho en situaciones muy concentradas y de gran escala y dejar el resto funcionando como disociado, ¿no? Esta cosa de promover la economía disociada. Bueno, todo esto te agarra con la pandemia y cómo te pega. Y te pega con un comercio que venía resentido, muy fuerte, en una situación donde le pega más que al resto del país y donde de golpe le cortás la actividad. Y con una situación de costos fijos elevadísimos. La discusión de los costos fijos venía de antes, la discusión tributaria venía de antes. Sobre esto, ¿qué te viene? Te viene la mayor parte de la ayuda. Ahí viene un tema interjurisdiccional complicado, que entiendo que ningún gobierno está preparado para una pandemia, ni hizo un curso así como nos pasa a nosotros, los economistas, que los gobiernos nos pasan a resolver cosas que nosotros no estudiamos en la universidad, porque yo no estudié Corralito 1 ni Cepo 3, entonces nos pide una explicación técnica de algo que técnicamente no existe, ¿no? Bueno, entiendo que ningún gobierno había estudiado, nadie que se preparó para estas cosas, y que son distintos palos, lo que sea, pero sí te aparece una gran falta de coordinación. Yo puedo perdonar cierta improvisación ante un hecho así, porque cuando tenés una hecatombe, naturalmente improvisas, no ser tan permisivo en ciertas descoordinaciones y ciertas competencias, ciertos tironeos entre los niveles jurisdiccionales, ¿sí? En principio, vos fíjate que la regulación máxima de lo que podés hacer te lo baja la provincia, pero el nivel de asistencia te lo baja la nación, y el municipio tiene que jugar entre medio de estas dos cosas, hasta dónde puede ser independiente, hasta dónde responde a los mandatos de la provincia, y qué pasa cuando los mandatos de la provincia no se condicen con los de la nación. Por otra parte, la ayuda que te da para paliar la crisis nación es absolutamente insuficiente. Los números de hace un mes atrás te decían que más o menos un 38% del nivel de ayuda que se necesitaba era el que estaba dando vuelta. Vos salís a recorrer y te vas a encontrar con cantidad de empresarios que no recibimos, te puedo decir en mi caso, ni ATP, ni IFE, ni IOFE, ni IUP. Ni crédito cero, ni nada, y tienes que bancarlo con el ahorros. Y en algún momento hasta el presidente después dio más atrás, pero salió diciendo que saquen la que tienen guardada. Como si, o sea, fuera un delito que el empresario haya ahorrado y ahora tiene que pagar el impuesto a la pandemia bancando pérdidas, ¿no? O sea, que de hecho todos los empresarios lo están haciendo. Ahí se empiezan a solapar diferentes errores, porque está el error interjurisdiccional, el gran error de la nación, que empieza muy bien paralizando la economía diciendo, está bien, hay una pandemia, tomemos una parálisis total para que esto no tenga el tramo exponencial, donde explota rápidamente, pero el paso siguiente, cuando esto lo vas a alargar, naturalmente vos tenés que tomar políticas diferenciales. Ser muy extremo
en tus cuarentenas, en los lugares donde sabés que tenés el problema y va a explotar, por ejemplo el AMBA, y muy laxo y permisivo en los lugares donde no lo tenés, que no había ni chance de que te circule todavía el virus, para no reventar la economía. Y lo que se hace es sostener por un periodo larguísimo una cuarentena promedia, que le quedó chica a los lugares donde tenías el problema y le quedó enormemente grande a los lugares como Bahía donde no lo tenías. El prolongar eso en el tiempo que te lleva a dos situaciones claves. La que veníamos hablando, que es la económica, que termina destrozando la economía, y la que al final, porque no fuiste lo suficientemente estricto donde lo tenías que hacer, te termina circulando el virus en todos lados, y en los lugares donde no tenías un problema y tuviste cuarentena desmesurada, hoy también lo tenés como nos está pasando en esta isla. Y sí. Entonces ahora te enfrentás con una situación muy complicada, porque, a ver, naturalmente que tenés que buscar la forma más rápida de lograr normalizar actividad económica, porque esto, o sea, el efecto de la cuarentena es atroz. Ahora, no es lo mismo liberar actividades y regularlas y ver cómo es la mejor forma cuando tenías un contagio cada tanto, que cuando estás ahora con un nivel de contagio alto, con un nivel de ocupación alta en la internación y creciente. Está bien, pero ¿qué pasa? Ya no se puede llorar sobre la leche derramada. O sea, si se actuó bien, se actuó mal, ya está todo pero tenés avanzado. Vos fíjate que lo que vayas a hacer ahora te enrosca con lo que venías haciendo. Vos fíjate que la discusión que estás teniendo, recontra legítima, con bares y restaurantes, por ejemplo, ¿qué les digo a los tipos? ¿Saben qué? Fúndanse todos y ya está, pero hasta que esto pase, o les decís, bueno, abran y decís, control. Te obliga a refinar tus medidas, a analizar este tema de si realmente hubo contagios, porque si no hubo contagios en los bares y restaurantes, evidentemente el problema de las medidas que tomaste no estuvo ahí. Y si además tenés otras alternativas, como lo de habilitar espacio al aire libre, bueno, desde ahí, desde lo municipal, empezá a acelerar esas tareas, porque vienen condicionadas de lo anterior. No es que también se derramó eso, pero te condicionó lo que tomas ahora. Oscar, indudablemente el ciudadano desconoce, a ciencia cierta, cuál es la trazabilidad de los contagios. Si tenemos, como bien decís vos, contagios por estrechez en los bares, en los restaurantes, si los contagios fueron a través de los hospitales, si los contagios fueron por gente que ingresó a la ciudad sin control, si los contagios fueron por esa gente que realmente nada le importan las cosas y se juntaron y se hicieron esa juntada de 40, 50 personas que después se desparramaron por todos lados. Como no sabemos en realidad, por lo menos no sé si el municipio lo sabrá, nosotros como ciudadanos desconocemos cuál es digamos, el quid de la cuestión del contagio, entonces es muy difícil poder discernir si está bien o está mal el cierre o no de los comercios. Yo creo que en ese sentido, supongo que la municipalidad debería tener, ¿no es cierto?, esos datos que son fundamentales para saber si lo que vos estás haciendo está bien o está mal, si te excedes en la medida de lo que estás cerrando, si estás cerrando la ciudad para evitar los contagios o si estás bien orientado. Ahora, en cuanto a los comercios en sí, Bahía Blanca tiene una particularidad que no la tienen otras ciudades, o muchas ciudades, que es, el comercio en general depende un poco de la gente, o sea, depende mucho de la gente, del que compra, y la gente posee su medio laboral en gran medida en el parque industrial, en las empresas del parque industrial, y en mucho más medida, o no sé, ahí nomás, con el polo petroquímico. Si el parque industrial, las empresas del parque industrial no funcionan, porque las subcontratistas que tienen que ingresar a las empresas grandes del polo petroquímico no tienen trabajo, eso indudablemente afecta directamente al empleado y al comerciante. Y lo mismo pasa con las empresas del polo, que muchas están trabajando a full en lo que se refiere a su producción, pero que no están abriendo las puertas para que todas las demás empresas que normalmente trabajaban ahí lo hicieran. Entonces, hoy tienen un desfasaje impresionante y no les alcanza ni siquiera para pagar el sueldo. Tienen que pagar el sueldo en cuotas, la gente no tiene plata, y entonces, indudablemente, el comercio chico, el minoritario, se resiente indefectiblemente. Sí, claro.
cuando me refería a refinar, a que no te podés despegar del pasado, pero tenés que pensar en el futuro, pero refinando lo que venís haciendo. Me refería a estos temas. Por ejemplo, el hecho de que sí, se puede hacer mucho con la información que hay, con el seguimiento y con ser un poco más rigurosos con esta cosa. Entiendo que estamos todos cansados. Estamos cansados. No también debe estar cansada la gente que está en el Estado. Pero no esta cosa tipo, qué sé yo, bueno, se contagió alguien en tu casa, te quedas vos guardado con él, si no tenés síntomas no pasa nada, y 3 semanas después que hisopamos y le da bien al que estaba con vos, vos te podés dar el alta. O sea, es una cosa bastante laxa, digamos. Se puede refinar eso, se puede refinar mucho también en trabajar en los protocolos y en la medida de cada uno. Obviamente cuando vos estableces protocolos tenés que tener la voluntad y la capacidad de hacerlo, de controlarlos. Porque, por ejemplo, para que la gente puede salir a pasear. Ahora, si vos no vas a controlar que se te sienten 20 personas en un parque público, que se supone en el que vos tenés autoridad, y que están tomando mates, imagen, todo ahí abajo, y no lo vas a poder controlar. Entonces, tampoco te metas en el camino de trabajar sobre normas que regulen cosas, porque cada vez que el Estado establece una norma tiene que tener la capacidad de hacerla cumplir. Si no tenés la capacidad de hacerla cumplir, peor. Y después, bueno, también en esto empezamos a ver, cuando vamos específicamente a lo que vos decís de comercio, es un muy buen ejemplo que muestra lo que te decía al principio de las cosas que definió como estilo de ciudad los 90 desde el municipio, empiezan a mostrar esas caras. La cosa corporativa, por ejemplo, en vez de ir proclive a la libertad y a los acuerdos voluntarios dentro de los protocolos, me junto con un sindicato para ver el horario, me junto con 2 gremiales empresarias para que estén de acuerdo. Después, como es Bahía, para una sola actividad como el comercio tenés 2 gremiales empresarias, pero además como la gente se pelea y se siente desengañada por la cosa corporativa, empiezan a organizarse movimientos autoorganizados. Después, dentro de los movimientos autoorganizados te aparece el típico fenómeno bahiense: che, yo quiero ser candidato a concejal por un partido, me voy a colgar de esto para ser el líder y después después presentarme. Empieza a mostrar esa cosa corporativa que te decía de Bahía. Y eso que parece chiquitaje, pero que no es menor, termina entrampando a los comerciantes en una situación donde, sumado a los efectos que tenés de la crisis que venís, de la cuarentena y de la falta de dinero de la gente, además, todas estas restricciones para funcionar. Es una característica de Bahía. Una reactivación. Es una característica de Bahía que se ha reflejado hasta en la medicina, porque tenés acá una asociación médica que no te permite ser libre a cada médico para poder hacer y deshacer sin ningún problema. Todo depende de la asociación médica. Y con el comercio pasa lo mismo. Ahora, es dependiente. Insisto, vos no podés fijar desde una política municipal, no podés decir, bueno, voy a prohibir, va a haber un solo ente colegiado. No, pero sin duda, si vos vas directo a la gente, tenés un estilo; si vas hacia lo corporativo, tenés otro; y si vas muy hacia lo corporativo, generás incentivos a la corporativización. Es decir, si yo sé, es como, por ejemplo, a ver, tiene que ver también mucho con la modernidad. Yo me acuerdo, bueno, ahí debe estar Sebastián, que me puede no desmentir porque es amigo y fue testigo. Yo me acuerdo que yo me armé el Twitter, por ejemplo, que es una de las redes sociales que detesto porque el nivel de liviandad, de agresividad y de... Incluso veo a gente inteligente discutiendo pavadas en público con gente que no se conoce sobre el color de la puerta de la alacena de la cocina, unas cosas rarísimas. Pero me acuerdo que me lo armé una vez que estuve con una gestión municipal, no fue con la del profugado, no fue con la del ausente, muy fuerte, y no me respondían ni las cartas documentos. Entonces yo ahí tomé conciencia que los funcionarios se notificaban por Twitter. Mandaba 5 cartas documentos, se perdían en el camino, los puteaba 2 renglones en Twitter y a los 5 minutos me llamaban para darme una cita. Entonces, está bien, la tecnología promueve ese tipo de cosas que no me gustan para nada porque creo que no contribuyen a la debate. Pero esas pavadas también te fijan líneas. O sea, vos tenés que decir dónde se va a resolver el debate, quiénes van a participar del debate y qué tipo de soluciones estás buscando. Si vos estás buscando una solución corporativa que te saque el problema encima y juntas un sindicato, una gremia empresaria, pónganse de acuerdo y hagamos que ya está, es una. Si vos estás buscando cierto tipo de periodismo corporativo con el cual vos, para que diga otras cosas, es otro camino. O sea, son decisiones que tomás. Si vos querés trabajar con los empresarios directamente y ves que a través de las entidades intermedias no estás teniendo la responsabilidad que tenés que tener, bueno, podés tomar la iniciativa y convocar y salir y buscar. Podés hacer lo que se hacía en la vieja vecinalidad de ir a las casas, ¿viste? Cuando las reuniones se hacían en casas o en negocios, donde sea, donde vos ibas a ir. Eso también te marca mucho. No hay un certificado de éxito, y no es que esto es la panacea. Pero también es cierto, porque si no nos escondemos en esta cosa de que como los municipios tienen muy poco margen de maniobra, y en la ciudad lo que se define de la macro también es muy chico, es que no se puede hacer nada. Y no es cierto que no se puede hacer nada, también se pueden hacer cosas.
Bueno, ahí va. ¿Qué es lo que puede hacer el municipio para de alguna manera colaborar, ¿no es cierto?, con el empresario, con el comerciante? Porque indudablemente esto afecta a todos, inclusive a la municipalidad. O sea, que a todos les vaya mal, va a ser que a la municipalidad también le vaya mal, porque nadie va a pagar los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Quizá no sea tanto, no sea mucho, porque también los ingresos se acotan y bueno, digamos, hoy por hoy el municipio está gastando, me parece, demasiado en costos fijos que tiene permanentemente y que lo aumentan cada vez más. Bueno, ¿qué puede hacer el municipio de alguna forma como para ayudar y tratar de darle ese empujón al comerciante y al empresario que está necesitando hoy más que nunca ese salvavidas para poder salir a flote y arrancar de vuelta? Esto en mi profesión se llama devolver favores, no sabes qué bien que lo sentimos, porque viste que el Estado agarra tu plata, te la saca de prepo y hace lo que quiere. Entonces, una pasión para los economistas cuando queremos, esto es más o menos como el de delito de evasión en defensa propia, cuando queremos devolvérselas es explicar cómo deberían gastar la guita ellos que te sacaron a vos. ¿Viste? Y con la plata de otros siempre es fácil hablar. Entonces, decirle a cualquier tipo que está en la administración pública, vos deberías gastar así, es más o menos como causarle una úlcera, porque es cierto, nunca es fácil, porque vos sabés que estar en el dinero público en un país como la Argentina, que ha hecho una cultura de que todo lo tiene que hacer el Estado y vamos todos al Estado y vengan al Estado que el Estado les da, es tantos recursos para lo que te demandan, y si además venís de una cultura de acostumbrar a la gente a que vaya a demandar, cada vez más. Ni te cuento en una situación crítica como esta. Entonces, a mí me resulta muy fácil decir cómo debería resignar partidas el municipio, y a ellos les va a resultar naturalmente fácil putear de arriba abajo con justas razones. Porque si los roles fuesen inversos, yo ya estaría mandando 2 o 3 amigos a decirle a aquel que le cortó por acá. Y pero sí, bueno, por ejemplo, acá Gonzalo dice el Estado se tiene que achicar ya. Y sí, bueno, todos sabemos que en realidad está sobredimensionado el Estado. Sí, se tiene que achicar, no hay duda, pero bueno, ahora, hay cosas que el Estado ha estado haciendo bien desde el municipio. Y me parece justo que uno tiene que reconocer lo que se hace bien. Por ahí lo que vos tenés que discutir es qué cosas se podrían hacer mejor, dónde se podrían animar más, y qué otra cosa podrían hacer que ayude. Por ejemplo, vos me estás diciendo, tomaron la iniciativa con el tema de los protocolos, con las aperturas, y sí, mira, te guste o no, vos podemos estar discutiendo que se corporativizó el debate comercial y que lo del horario y eso está entrampando a la gente. Sí, es cierto. Pero también es cierto que de las primeras ciudades, incluso antes que venga el tema de la FAS y todo este invento que hicieron en la provincia, Bahía Blanca fue líder a la hora de armar protocolos para abrir. Incluso con esto de esta comisión de reactivación del Consejo, que yo fui muy crítico, y me invitaron, me taparon la boca. Es decir, vos ves que hay protocolos para actividades que en otros lugares tardaron más en abrirse y que fue líder porque dice, la verdad, si no hay contagios ahí y no hay riesgos, ¿para qué encerrar a la gente en cosas que aunque sea le pueden servir, te diría que hasta espiritualmente para liberarse un poco? En eso sí. ¿En qué cosas podrías mejorar? Bueno, por ahí que donde se traba el debate en algún tema, como el comercial, y por ahí, o como esto de los bares, por ahí yo pondría más recursos, trabajaría más, buscaría más los datos. Este tema que por ahí te dicen los dueños de bares que dicen, escúchame una cosa, dice, no tenemos un contagio registrado del personal que trabaja en nuestras empresas. ¿Cómo puede ser que el virus está circulando en nuestras empresas? No tenemos que trabajar, pero no hay ningún contagio. Entonces, algo no dato. Bueno, ahí es cuando yo hablo de refinar datos, el trabajar un poquito más directo con los comerciantes para ver, ese es un piso, y si querés llegar a un techo, sí, hay actividades que se pueden hacer. Es cierto que el municipio no maneja mucho dinero respecto de lo que te maneja la nación o te maneja la provincia, pero también es cierto que vos tenés, por ejemplo, yo me acuerdo, no había nacido, pero me contó mi papá allá por los 90, cuando estaba la economía estabilizada. Vos me contaste, si me acuerdo cuando me hacía dormir, venías y me contabas esas cosas. Me acuerdo que el Estado Nacional le transfirió una cantidad de recursos a las provincias para fines productivos. Y cada uno lo usó como se le cantó, ¿no? La mayoría no lo usaron bien. En ese momento, me acuerdo de la provincia de Mendoza, me acuerdo porque tuve que estudiar el caso, que la provincia de Mendoza dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Lo que está faltando acá es crédito productivo. Vamos a usar esa plata para subsidiar la tasa de créditos productivos. No tenemos que poner gente, no tenemos que evaluar carpetas, no tenemos que poner estructura estatal. Lo que hacemos es, buscamos bancos que estén recibiendo créditos subsidiados, bancos cooperativos, bancos públicos, y a los bahienses que necesiten, por ejemplo, en ese caso los mendocinos, que necesitan un tipo de asistencia superior y que pueden llevar ahí ser evaluados, que los evalúen ellos,
y nosotros usamos una determinada cantidad de recursos para subsidiar la tasa, para que lo reciba una tasa realmente baja, y no digo cero, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenés algo para hacer, por ejemplo. O sea, involucrarte. Y vos me decís, bueno, la municipalidad, ¿cuánto puede liberar? Puede liberar 100 millones, 100 millones de pesos de crédito no es plata. 100 millones de pesos de subsidio de tasa tiene otro color para pymes. ¿Entendés? Es otro uso. ¿Los puede liberar? Y yo creo que sí, qué sé yo. Si vos me preguntás a mí, yo con un lápiz en 2 minutos te acomodo esas partidas. ¿Por qué? Porque también es cierto que han heredado una dinámica. No es que esta gestión inventó el corporativismo de tener siempre al sindicato tirando acá, la gremial empresaria tirando allá, las empresas grandes acá y la gente allá. O sea, heredó esa dinámica. Y esa dinámica te lleva también a esta cosa de que la municipalidad crece vegetativamente siempre. Si vos habíamos hecho en esa época, en los 90, una simulación que si cerrábamos los contratos municipales y solamente mirabas el presupuesto, cuánto crecía, y lo discutí con varios secretarios de Hacienda, incluso algunos exalumnos míos y amigos, y sí, horrorizados, digamos, algunos, porque si vos cerrabas, no contratabas más gente solamente por la antigüedad y el cambio escalafonario, etcétera, a vos más o menos en 10, 12 años tenías que destinar el 100% del presupuesto a eso. Entonces, vos ya tenés un crecimiento natural de ese presupuesto que no te lo puede pagar siempre, porque si la ciudad no crece proporcionalmente y vos no estás dando un servicio mayor, si vos me decís, mira, la ciudad crece a una tasa baja, 2%, 1%, lo que sea, y yo quiero que crezca más, entonces yo le capturo recursos más altos que su tasa de crecimiento, pero los vuelco en unos servicios a infraestructura que van a provocar un gran crecimiento, esa es otra cuestión. Pero no es lo que está sucediendo. Entonces, siempre se puede hacer un poquito más o un poquito mejor. Y esto no lo digo ni mal ni críticamente, porque viste, cuando vos estas cosas siempre hay uno que se ofende, se enoja, ¿viste? Lo digo haciendo un reconocimiento a la parte que está bien, porque aparte me parece una discusión muy mezquina, muy propia nuestra. En Argentina, esa cosa mezquina, ¿viste? De ponerte de una tribuna o de la otra tribuna, y si criticas algo ya estás en la contra, o si apoyas algo estás a favor. No, y además, vos me hablas desde el punto de vista de aportar dinero, que está bueno, con una tasa blanda, ¿no es cierto? Bueno, y también creo que es muy importante, y no se refiere a lo económico, es aportar criterio. Yo creo que el criterio es muy importante y a mi modo de entender no se ha aplicado bien. ¿Por qué te digo esto? Cuando se empezó con esto de la cuarentena, nosotros veíamos que, por ejemplo, las farmacias estaban abiertas, y algunos otros rubros también, donde se permitía que ingresaran 2 o 3 personas. Y yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre una farmacia y una zapatería o una casa de prendas que ingresen también 1, 2 o 3 personas? No le encontraba ninguna diferencia. Sin embargo, mientras la farmacia funcionaba, el almacén, la verdulería, todo eso funcionaba porque eran indudablemente cuestiones necesarias, ¿no?, para la gente, se estaban fundiendo todos los demás comerciantes. Entonces, por ejemplo, el helado no es una necesidad básica, pero alguien podía entrar a tomar un helado. Es una necesidad básica, fundamental. Sí, pero bueno, quiero decir, alguien podía entrar a tomar un helado. ¿Cuál era el problema? Entonces, no, está claro que ahí faltó criterio. Igual insisto, perdón, no por ponerme en el asesor del municipio. Cuando alguien hoy va a comprar una prenda o un par de zapatos o zapatillas, lo tiene que pagar, se lo lleva a la casa, se lo prueba y si no le va lo tiene que cambiar. O sea que va 800 veces al negocio, no sabes por dónde pasó esa prenda, si alguien que estaba en la familia se lo probó y se contagió, lo va a cambiar. Entonces digo, ¿no falta un poquito de criterio para todo esto? Agilizar un poco y permitir que la gente se pueda mover y pueda armar su negocio de una mejor manera. No, eso es indudable. Ahora, yo ahí repartiría, no sé si repartiría responsabilidades, pero trataría de a cada jurisdicción darle su responsabilidad, porque también es cierto que si a mí me tocó incluso ir a peticionar, ir a hablar al municipio, ir a luchar por protocolos, y la verdad también es cierto que tenés que contar con algún tipo de antecedente legal que te permita hacerlo, ¿viste? Y por ejemplo, cuando la Nación, porque se le ocurrió, dijo que se podía salir a correr, automáticamente habilitaron acá porque tenían una legal, mientras que la provincia le estaba puteando porque lo habías hecho, ¿no?, en el municipio. Y la verdad que, por ejemplo, yo sé, eso me tocó verlo, que cada paso que tenían que dar, ¿viste? Cuando vos tenías complicaciones porque desde jurisdicciones superiores te estaban prohibiendo una determinada actividad, o como cuando apareció la fase, no les resultaba fácil.
Sí, por ahí te diría que se podría haber intensificado la velocidad del esfuerzo. Esto de que se armó una comisión en el Consejo Deliberante, yo no sé si lo hubiera llamado de reactivación, lo hubiera metido mucho más velocidad, le hubiera dado directamente a esa comisión un trabajo conjunto con el Ejecutivo solamente de análisis de protocolos, y por ahí también falla lo que es Bahía por esta historia que te digo que ya viene de antaño y que en los 90 se eligió como modelo. Esta cosa corporativa de que por ahí, si vos dependés de que determinadas instituciones representen a la gente para ir a agilizar los trámites, a colaborar o a dar apoyo político, y no están funcionando como tienen que funcionar o en la dirección que la gente necesita, el resultado no te sale adecuado. Porque también en medio de la pandemia, o sea, la gente aportó con su paciencia y por ahí no tuviste, cuando empieza la cuarentena, no tuviste en el primer mes y medio a todos los comerciantes parados en la puerta de la municipalidad, déjenos trabajar. Eso también fue un acto de madurez de la gente, pero tampoco sirvió por ahí, o quizás no se encontró la manera de con un costo muy alto para dar apoyo político para que se vayan haciendo más rápido. Y te insisto, protocolos que después se puedan controlar, porque si pones protocolos y no los podés controlar, te pasa lo que te pasa en los paseos públicos. Esta cosa de que al final tenés un enorme descontrol ahí, porque pusiste un protocolo que es sensato, que permite hacer cosas que son necesarias, pero si la gente no las cumple y vos no las controlás, no estás capacitado para controlarlas, o no tenés técnicamente capacidad, ahí está frito. Y sin duda, siempre igual se puede hacer más y se puede hacer mejor, y también tiene que ver con lo que vos decías del interlocutor, ¿no? ¿Qué interlocutores elegís? Si vas directo a la gente, vas directo a los comerciantes, vas a los grupos autoorganizados, vas a los que vos elegís o vas a las entidades que los representan, ¿no? Y bueno, ¿hasta dónde querés jugar? ¿Hasta dónde te animás a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tiro un decreto y que en el presidente, la provincia, y si quieren que me manden la gente y me cierren, pero vos hacer algo. Porque vos fíjate que en el último tiempo sí se escucha un mensaje así. Ahora, en estos últimos 10 días. Y por ahí sí hubiera sido mejor un mensaje como eso hace 2 meses atrás. Sí, claro, por eso digo. Y por otro lado, Bahía Blanca tiene una particularidad también, que es la cantidad de construcciones que hay, edificios, edificios, casas, todo. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué puede pasar con vistas al 2021? Tenemos un montón de terrenos que han sido ya, le han hecho movimiento de suelo, todo, y todo se paró. Se paró la construcción, se pararon los fideicomisos, está todo como congelado, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es la construcción está con un nivel que se hace solamente lo necesario o lo chiquito. Esa inversión que venía y causaba furor en Bahía Blanca, donde tenías un montón de gente invirtiendo en su departamento, en su local, en su cochera, ¿qué puede pasar de acá al 2021? Mira, a ver, los que están con la construcción en este momento y la tienen paralizada y están reventando fondos para mantener lo mínimo indispensable, están padeciendo, y ahí vas a tener algunos quebrantos, algunas situaciones que van a quedar sin solución. Ahora, como primera visión, te digo, veo más razonable, no más razonable desde el punto de vista normativo, sino que veo más probable desde el punto de vista de lo que vaya a pasar, que reactive, sí, la construcción, ahora te voy a decir en qué condiciones, que lo que hablábamos del comercio. Ahí la veo mucho más difícil. ¿Qué te va a pasar con la construcción? La construcción más tarde o más temprano va a volver, y ahí vas a tener situaciones diferenciales. Los que están manejando dinero de dólares, billetes, dólares que ya fueron ahorrados antes, y que los propietarios de esos dólares están dispuestos a continuar con la obra, eso va a despegar rápido. Y te diría que hasta va a tener algún tipo de incentivo, porque mientras el gobierno siga con esta idea de que la devaluación corra por arriba de la inflación, y vos venís con una demanda recesiva, aún en material de construcción, que es de los sectores que más vendió, yo te diría que te van a rendir mucho los dólares en construcción. Entonces, cuando vos tenés una ventaja muy rápida de que la plata te rinde si la volvés a inyectar, y la plata la tenés o la tiene la gente que te la tiene que entregar, y te habilitan, ahí tenés un efecto rápido, que es un efecto de reactivación que es mentiroso en cómo lo ve la gente. Y hay muchas verdades macroeconómicas que se repiten, como lo de la tasa negativa, y que después cuando lo bajás a la unidad tenés que analizarlas más en detalle. Si arranca la construcción, arranca todo porque moviliza mucho, no, para nada. Si arranca la construcción, te moviliza un montón de cosas, pero esas cosas las moviliza en casos diferentes. Que es cierto que vas a transformar ahorros que están fuera del sistema en industria, sí. Y en trabajo, sí. ¿Que ese trabajo va a gastar? Sí. Bien, listo. Eso también te trae aparejado el encadenamiento con los
con las casas de venta de material de construcción, no con todo lo demás. No es que te pones a construir hoy y mañana ya estás vendiendo departamentos y entonces también se mueven las inmobiliarias y se mueven las escribanías. Así sí, si agarrás toda la película entera, la superpones y haces una sola foto, hacemos la descripción que hace la gente de la verdad instalada. Si lo querés bajar a la realidad, son plazos diferenciales. No es poco igual lo que va a suceder. Yo veo más probable que eso sí respire, porque más tarde o más temprano vas a empezar a abrir las actividades de construcción y en aquellos emprendimientos donde el dinero duro, el que vale, ya está, lo tiene el que lo va a aportar y sigue con la decisión de aportarlo, va a rendir rápido. Y cuando rinde mucho el dinero en construcción, vos manejás los tiempos de una manera distinta que cuando no te rinde. No es lo mismo esperar en unas cuotas de alguien que tiene que juntar el dinero y que está en medio de una crisis y no te lo puede dar, que alguien que el dinero lo tiene, que su dinero vale cada vez más y dice, toma, acá lo tenés. Eso vos también pensás como el gobierno que hay muchos dólares debajo del colchón que la gente tiene y que todavía no lo saca porque está esperando que el dólar se termine de disparar y llegue al pico como el virus, ¿no? Que llegue a su pico y no se sabe nunca cuál es el pico. Yo te hago una diferencia. Yo pienso como el gobierno termina en el punto de certeza. Donde vamos a dar un dato cierto, sí pienso como el gobierno. Que hay muchísima cantidad de dólares. No sé si en el colchón, en Banco Web, sí, no hay duda. Es infernal la cantidad de dólares, porque el argentino no tiene un problema de falta de dólares. El que tiene un problema de falta de dólares es el Banco Central. ¿Dónde empieza mi discrepancia con el gobierno? En el debate sobre los derechos de propiedad de esos dólares y el carácter delictivo que se le imputa al refugio que toma la gente cuando se escapa de la estafa que le hace su propio gobierno, el anterior, a través del peso. Yo te hago una cuentita. En los últimos 60 años, la pérdida de valor del peso redujo. Si vos agarrás un peso de hace 60 años exactos, hoy vale una 160 billonésima menos. O sea, se redujo 4 veces menos que un quark. Nosotros estamos creando las partículas subatómicas económicas. Tendríamos que inventar la economía cuántica. Entonces, que el gobierno te obligue a que vos te tengas que dar una moneda que cada vez que te quedas te estafa nacionalmente con la inflación e internacionalmente con la devaluación, no es así. Lo que hay que hacer es generar confianza. Toda vez que los distintos gobiernos de distintos palos, te puedo hablar del plan austral, del cachito que duró la primavera, te puedo hablar de convertibilidad, te puedo hablar de competitividad cambiaria. Cuando vos hiciste cosas más o menos sensatas que produjeron un fenómeno de estabilidad en la economía, cambiaria y monetaria, dejaste de tener precios que suban y dejaste de tener problemas por el dólar, y sentaste base para que el país empiece a recuperarse o crecer, la gente automáticamente dejó de pensar en dólares y empezó a hacer acá. Entonces, esto no es un problema de una visión de que la gente tiene los dólares guardados. No. Obvio que el que pudo y tuvo la suerte y la inteligencia y la alternativa de rajarse al dólar, y sí, ¿qué querés? Lo tiene porque es la forma que tiene de protegerse de que le quede en la mano un billete que vos lo tenés y se desaparece. Ahora, lo que el gobierno tiene que hacer es generar la confianza para decir que el gobierno quiere que esos dólares vuelvan al sistema y que pasen por el Banco Central y bla, bla. Vos tenés que generar confianza. Las tareas que tiene que hacer este gobierno, el anterior, el que sigue, cualquier otro, son reformas de largo plazo. Y en esto quiero ser muy, muy puntual. ¿Por qué? Porque las reformas de largo plazo y estructurales te llevan tiempo. Entonces, como llevan tiempo, vos decís, bueno, no voy a poder generar un shock de confianza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como llevan tiempo, nadie las empieza. Si no las empezás, esto es como decir, como el viaje es largo, no salgo. Bueno, está claro que a destino no vas a llegar. Seguro. Ahora, esto es como reformar tu casa. Te va a llevar mucho tiempo. Si vos les decís, voy a reformar mi casa, que lleva mucho tiempo, qué sé yo, voy viendo, hoy tomaremos 60 medidas que es una, dentro de 5 años voy a tomar otra, y que yo probablemente en tu casa te saquen de una patada en el traste que nadie esté bien. Ahora, si vos decís, mira, voy a reformar mi casa, me va a llevar mucho tiempo, pero el plan es este, las tareas son estas, lo vamos a hacer de esta manera, y además de hacerlo de esta manera, voy a generar un programa de corto plazo, porque si ustedes confían en cómo lo voy haciendo y ven que lo voy haciendo, que dije que voy a empezar pintando y empecé pintando, ¿verdad? Van a colaborar y con la colaboración esto va a lograr resultados mucho más rápidos. De eso se trata la confianza. Si vos les decís, vamos a cambiar tanto cada rato de largo plazo, sentás bases sólidas, ¿sí? Lo empezás a ejecutar. Y al ver que eso ejecuta, generás confianza, la gente no necesita que se cumpla la meta de 10 años para traer sus dólares e invertirlos. El argentino no quiere pensar en dólares. El argentino está repodrido de destinar
más horas de su trabajo a ver cómo especula para que la moneda no lo haga perder plata, para que la plata que ganó trabajando no la pierda por la inflación o la devaluación, y volver a trabajar. Y con aciertos y con errores, toda vez que vos tuviste un programa que funcionó en ese sentido, la gente dejó de pensar en dólares y puso los dólares acá. Entonces, esto es muy sencillo. Lo que vos tenés que hacer es armonizar un programa de largo plazo con medidas de corto plazo que generen confianza y hacer que la gente suba. No por decreto. Nosotros somos balseros financieros. La gente se escapa de una isla que es el peso porque te atrapa, te obligan a tenerlo y te quema. Y vos, en lugar de pensar por qué la gente se va de su propia casa, lo salís a perseguir. No se pueden escapar, atacás al destino, el dólar es malo, es venenoso, lo tocas y se te caen los dedos. No pasa por ahí, pasa por una cuestión que aparte no va más allá del sentido común. Ahora, un poco siguiendo la línea nacional, pero que afecta indudablemente a Bahía Blanca con respecto a mucha gente que tiene campos y tiene animales y todo. Esta medida que toma el gobierno de bajar las retenciones en la soja y en la carne, ¿vos pensás que va a dar resultado? ¿La gente se va a animar a liquidar? ¿Va a liquidar? ¿No va a liquidar? ¿Van a entrar dólares? ¿No van a entrar dólares? ¿Qué va a pasar con todo eso? Esto es como, ¿viste el tipo, el vecino malo ese que te patea el perro cuando sale a pasear? ¿El perro qué hace? Cruza la vereda, no pasa por ahí ni en pedo. Entonces esto es como que aprendas a hablar en perruno y le digas, canino, y le digas, che perro, vení que por las próximas 2 semanas si pasás por esta vereda no te pego. Bueno, ¿a vos te parece que el perro va a pasar? Es decir, sin duda que no. Cuando el gobierno toma medidas, cualquier gobierno, no me refiero a cualquier gobierno, y en especial medidas de corto plazo, y en especial medidas que lo van a favorecer al gobierno, porque estas no son medidas que nos van a favorecer, o sea, obviamente si tienen resultado, nos favorecen a todos, pero el objetivo primario es otro. Van a resolverle al gobierno un problema de caja, un problema de que liquiden cosas que no le quieren liquidar. ¿Por qué? ¿Por qué no la quieren liquidar? Y no la quieren liquidar porque vos tenés un dólar de 140 y pico mangos y al que le tenés que pagar, que es el que te da que crecer, se lo pagás a la mitad de valor. Y el tipo que te dice, ¿por qué me esmerilás la mitad del valor de mi producción? Y yo te la esmerilo porque en realidad el verdadero dólar es el tuyo y el de los otros es delictual y es mentiroso. Pero si quieren que vengan a comprar, bueno, entonces voy a comprar, no, pero a los demás no le vendo del dólar que a vos te compro a ese precio. Entonces, con ese esquema, nadie quiere liquidar. Entonces vos querés hacer un engaño pichanga, muchachos. Si lo hacen ahora en 3 meses, les compenso el dólar esmerilado con quita de retenciones. Bárbaro. Y después, cuando eso pase, te vuelvo a subir las retenciones y te tengo adentro. Esto es más o menos como, ¿te acordás cuando dijeron al que blanquee capitales no le va a pasar nada después? Y después a todos los que blanquearon los salieron a volar locos con esto, con aquello y nuevos impuestos. Impuesto a la riqueza. Vos podés blanquear con una tasa limitada de multa y después blanquearon y la plata que blanquearon le modificaste la base imponible y empezaste a cobrar a la riqueza que tenías que habían blanqueado. Vos tenés que generar reglas de largo alcance. Si vos lo que te parece que alguna vez las retenciones, si te parece que las retenciones están altas, están mal y hay que modificarlas, modifica eso, no por 3 meses, modificalo. Yo entiendo, de hecho, trabajé para asesorando un gobierno, mira vos, con ese tema, en el momento de la salida de la convertible, antes de eso, con la idea de bajar. Sí, yo creo en las bajas temporarias cuando son un incentivo, ¿por qué? Pero cuando pasa lo contrario, cuando vos tenés, por ejemplo, la demanda que no gasta y tiene el dinero, como pasaba en ese momento, y tenés deflación, no inflación, y vos necesitas darle un incentivo a la gente para que salga, y bueno, te voy a bajar el IVA, pero el incentivo ¿cómo sería? Te bajo el IVA, si salís y gastás y no cae en la recaudación, te lo dejo abajo. Esa es una alternativa. Si vos me decís, mira, vamos a bajar las retenciones, si la gente liquida, quedan abajo, bárbaro, porque ahí lo mudaste de barrio o lo expulsaste al vecino pateador de perros. Pero bueno, ¿qué le estás diciendo? Si pasás ahora, que tengo un gato que me moleste y necesito que me lo persiga, no te pateo. Una vez que se vaya el gato, te vuelvo a patear. No son medidas. Y además no son contextualizados del programa económico. Bueno, y un poco, ya estamos casi llegando al final, ¿qué perspectivas podemos tener los bahienses al 2021 con esto? Saquemos de lado la cuarentena, ¿no? Porque la gente a veces se le refiere a la pandemia. La pandemia en realidad no es lo que nos perjudicó, lo que nos perjudicó fue la cuarentena que se hizo como consecuencia de una pandemia. Pero la pandemia en el mundo ya está casi que levantada y nosotros seguimos en cuarentena. Una cuarentena que no sabemos cómo es
ni qué tipo de cuarentena es, pero de alguna manera nos sentimos amedrentados para hacer cualquier tipo digamos, de acción. Entonces, bajo esa perspectiva, teniendo en cuenta, en Bahía Blanca, vuelvo a insistir sobre lo mismo, las empresas que marcan un poco el rumbo aquí en el puerto, la del polo petroquímico, ¿qué perspectiva podemos tener? ¿Se le puede exigir a esas empresas, una vez levantada esta cuarentena, que empiecen a hacer obras, que empiecen a trabajar, que empiecen a darle trabajo a todas las demás empresas del parque industrial, a todos los demás que viven de todo eso? ¿Se les puede exigir? Porque ellos siguen produciendo y siguen llevándose lo que producen del país. Sí, yo no soy proclive a ese tipo de exigencias. Yo te diría dos cosas. La primera, vuelvo a lo del inicio. Cuando la macro está tan mal y te agarra una situación macro como esta, no te podés diferenciar demasiado del resto. Es más lo que va a explicar si arrancamos o no lo que se haga en un contexto general macroeconómico acá. Porque si vos haces todo bien acá, pero se te van a miércoles el ciclo de precios y el dólar, y entras en una recesión más intensa, milagros tampoco puedes hacer desde lo local. Y en esto sí insisto con el programa de largo plazo, porque por ejemplo, vos fijate, la Argentina tuvo 2 episodios históricos para hacer una verdadera reforma fiscal. Cuando saliste de la convertibilidad, que el dólar saltó de 1 a 4.20, todo bajó a 3, y era un despelote, y la recaudación había caído a niveles mínimos, y el riesgo de que se te caiga la recaudación por hacer una reforma fiscal, ya lo habías tenido, ya lo habías pagado. Ahora de vuelta, ahora con los niveles de emisión que estamos teniendo, si vos haces una buena reforma fiscal y tu problema es que en el traspaso del sistema viejo al nuevo pueda caerte la recaudación, bueno, este momento de la pandemia es para hacer esas cosas. A eso me refería con la reforma de largo plazo. Ahora, va a depender mucho de lo que pase en la macro. Ahora, si en la macro se hace algo medianamente exacto, seamos optimistas, pongamos que, bueno, en algún momento empiezan a hacer las cosas bien, lo que se va a pasar en Bahía es que, de acuerdo a cómo funciona la macro, te van a arrancar mejor o peor las cosas, de muy abajo. Bahía Blanca, por su intensidad en proporción comercial, te va a dejar un tendal muy grande que no va a arrancar. Y ahí vas a tener una tasa de mortandad muy grande de empresas que no sé cuántas van a poder haber, y vas a tener que lograr que muchas de todas estas empresas informales que aparecieron ahora se formalicen. Ese es un proceso desde donde podés, ahí sí podés acompañar desde políticas municipales y desde el Consejo Deliberante. No podés pretender mucho del puerto, o sea, cargarle a ellos la responsabilidad ni de las empresas, pero porque Bahía Blanca, cuando estimuló ese modelo de desarrollo, no estimuló un modelo de desarrollo integrado. Por eso te digo que en los 90 se corporativizó. Entonces, si vos ya tenés eso disociado, no podés pretender que los obligas a que se asocien a cosas que no necesitan. Y para generar ese proceso vas a tener que modificar la visión que tenés de Bahía, ¿no? Una Bahía mucho más atomizada y mucho menos concentrada. Y eso sí lo podés ir haciendo. Ahora, insisto, teniendo en cuenta que vamos a ser muy dependientes de cómo venga la ola macro. Una vez que nos arrastre la ola macro para arriba, para abajo, más lejos o menos lejos, vos podés hacer, sí, sintonía fina. No es que porque la macro determine tanto, vos no podés hacer nada. Podés hacer bastante. Pero esperemos también qué va a pasar con eso. Si la ola macro va a seguir por esta cosa de que hoy te bajo, mañana te doy, pasado te prohíbo, mañana te saco, yo no esperaría un 2021 muy de encendido, digamos. Seguro. Bueno, pasamos un año casi desapercibido, esperemos que el próximo sea para pelearlo, aunque sea. Y desde ya, Oscar, se nos cumple el plazo, lamentablemente, esto da para largo, ¿no? Da para hablar no horas y horas, días y días. Pero bueno, te agradezco, sé que no tenés tanto tiempo, que hayas aceptado estar aquí y comentarnos todo esto. Y fundamentalmente le agradezco a toda la gente que se ha involucrado y que ha escuchado, y espero que le haya sido de utilidad. Lo tuyo fue muy claro, como alguien que nos escribe ahí, que nos dice muy claro lo tuyo, Oscar. Así que muy agradecido, y nos debemos un café, en cualquier momento lo vamos a tomar para seguir charlando y extender todo esto. Sí, veo que tenés muchos cafés. Te estuve mirando permanentemente. Todos los cafés que quieras, hay más, Bueno, te mando un fuerte abrazo y te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y lo felicito por la gente que están colaborando y que están trabajando, porque realmente si Bahía Blanca tiene alguna chance de hacer cosas distintas es justamente empezando desde la escala micro haciendo cosas distintas, juntándose, teniendo inquietudes. Imagino que todos pueden llegar a tener cosas bastante más interesantes que hacer y sin embargo se suman y tratan de trabajar en por lo menos en que repensemos ideas diferentes.
Es lo que pretendemos hacer, porque ¿sabés qué pasa, Oscar? Creo que lo que está faltando acá es la gente que piense. Hay que pensar un poco. Yo sé que pensar cuesta trabajo, pero bueno, hay que fundamentarse en eso para poder lograr hacer cosas positivas y diferentes. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo grande a todos. Gracias, adiós, buenas noches a todos.